pues ya venga un poco más con un poco más de normalidad, si se le puede llamar, y esperemos también que la situación empiece a mejorar pronto, pronto, y podamos vernos en persona nuevamente lo más lo más pronto posible, reitero. Obviamente contando que estemos nosotros, pues relativamente todos bien y sin tanto riesgo de que nos podamos enfermar. Dicho esto, agradezco que se hayan conectado el día de hoy y pues como saben, esta materia que vamos a revisar es de los tópicos avanzados de presentación de señales. Ustedes ya llevaron con Juan Pablo una primera parte de la materia. Aquí vamos a ver temas o aspectos que con Juan Pablo quizá tocaron superficialmente, los tenemos que profundizar un poco más porque pues la idea es que conozcan algo más, ya más complejo y más aplicado a algunos problemas que van a encontrarse ustedes viendo las revisiones de literatura que a lo mejor empezaron a hacer con la doctora Femat o por alguna curiosidad que pudieron haberse ustedes visto en algún problema. Dicho esto, voy a proyectarles aquí la pantalla. Avísenme, por favor. Bueno, voy a comenzar primero grabando antes que otra cosa suceda para que tengan disponible desde esta parte la grabación. Denme un segundo, por favor. Buen día, profe, gracias. Muy buenos días, Claudia. Buenos días, muy buenos días. Listo. Déjenme presentarles ahora sí mi pantalla y me avisan, por favor, en cuanto la empiecen a ver. Ya se ve, profe. Ya se ve, Perfecto. profe. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí tenía esta cosa, sí. Es. Bueno, déjenme empezar a la proyección así directamente. Del temario como tal, les digo, van a ser, vamos a profundizar, como les decía, cosas que vieron con Juan Pablo y vamos a complementar con técnicas ya un poco más interesantes. Entonces, en general, el temario va a constar de 4 unidades. La primera es, vamos a ver transformaciones tiempo-frecuencia ya un poco más avanzadas, ¿sí? Donde en esta unidad vamos a revisar desde los conceptos básicos o recordar, eso ya lo reitero, lo vieron con Juan Pablo, pero es importante que lo tengamos otra vez, todos estemos en la misma sintonía. Vamos a hablar un poco también de por qué es necesario usar algo ya más interesante o más complejo, si me permite la palabra, y veremos algunos algoritmos donde vamos a ver en particular 3 familias de algoritmos. La primera familia está basada sobre la transformada Hilbert-Schwank, que no es otra cosa más que esta familia se trabaja principalmente, o se usa, perdón, en las características, perdón, se descompone la señal empleando las características geométricas de la misma, ¿sí? Vamos a ver que hay ciertas cosas que van a ser interesantes de conocer como primer punto. Después, en la siguiente familia, vamos a retomar lo que es la transformada wavelet. Le vamos a dar una vuelta a la tuerca para aprovechar algunas de sus propiedades más interesantes. Y finalmente, la tercera familia de métodos son aquellos que están basados en una estrategia de optimización de algo. Sí, en este caso, ese algo es una familia o un parámetro que vamos a maximizar o minimizar. Entonces, estas 3 familias son en general, hasta este momento, los 3 grandes estrategias que se siguen cuando queremos descomponer una señal en sus diferentes bandas de frecuencia, más allá de los algoritmos tradicionales, que sería wavelet directamente o la transformada corta de Fourier. Bueno, ya que tenemos estos 3 algoritmos, estas 3 familias de descomposición, lo que sigue, déjenme aceptar aquí su compañero, lo que sigue es que le saquemos algo a estas bandas de frecuencia. Ese algo son las características. Entonces, de igual manera vamos a ver el concepto básico y vamos a ver algunos tipos, ¿sí? Con Juan Pablo empezaron a ver quizá algo de fractales, un fractal muy básico, o un fractal que sería el de Katz, que representa la medida del cambio geométrico de la complejidad de la señal. Pero vamos a ver
otros fractales otros fractales que pueden medir otras, o que tienen otra manera de medir ese cambio geométrico. Vamos a hablar un poco de lo que son las entropías, ¿sí? ¿Qué representa una entropía? No es el punto de vista de física, sino que es un concepto que se toma o se adapta y en el procesamiento de señales le damos una interpretación un tanto más diferente, porque para mí es interesante, pero bueno, lo retomamos ahí. Y finalmente vamos a ocupar algo más de las características en base a las propiedades estadísticas de la señal y vamos a hacer algunas adaptaciones, particularmente de algunas propiedades que se miden en imágenes, que es posible que las podamos buscar o que podamos buscar su correspondencia con las propiedades que tiene una señal. Una imagen para poderse procesar pues es una matriz, una señal puede ser un vector. Entonces se hacen unas adecuaciones muy sencillas y en base a eso se hacen estas adaptaciones. Entonces, con estos 4 grandes rasgos de familias, podemos sacar mucha información misma que antes de que nosotros podamos utilizarla para diseñar un clasificador, que es el fin último de la materia que estamos viendo, pues tenemos que ver, primero ordenar todas esas características y saber cuál es el más importante o cuáles son las que probablemente me puedan dar el mejor resultado posible, ¿sí? Que se llama, reitero, es la selección. Y el método que por excelencia siempre revisamos se llama análisis de varianza, ANOVA. Aquí vamos a ver, vamos a explicarlo un poco más detalladamente, entender qué es lo que está detrás para poder ocupar la función que ya está programada directamente. Ya que hicimos todo esto, entonces ahora sí vamos a entrar a la familia de los clasificadores. Sí, vamos a ver qué algoritmos hay para poder interpretar la información que le estamos proporcionando. Aquí vamos a ver 4 principales, esperando que nos alcance el tiempo para ver 1 o 2 más. ¿Sí? Sería la mezcla de gaussianas, una máquina de soporte vectorial, que está interesante el algoritmo, sobre todo cuando tenemos una base de datos muy chiquita para trabajar y pues lo que siempre ha sido las joyas de la corona, ¿no? Una red neuronal, desde el algoritmo más básico, que va a ser el perceptor multicapa, hasta entrar al tema más moderno, que es una red neuronal convolucional. Y obviamente, pues ya al final de todo esto veremos algunos ejemplos de aplicación o algunos casos que ya hemos trabajado, pero que ustedes vayan desarrollando las cosas paso por paso. Entonces, todo esto lo vamos a revisar y como ya estamos en un punto más interesante y avanzado para ustedes, pues aquí ya no hay exámenes. Ya lo que saben, uno, y además ya saben bastante. Entonces, la idea de la evaluación de esta materia es que hagamos algunas prácticas o tareas, según sea el caso, y al final les voy a dejar un proyectito que ustedes van a desarrollar en base a todo lo que vimos en clase, que lo puedan empezar, que ya lo lleven ustedes a cabo con la mínima intervención mía o con la intervención necesaria mía, sería la palabra apropiada, para que ustedes, reitero, vayan explorando ya el trabajar casi todo por su cuenta. Y donde se atoren, pues voy a estar yo. Entonces, esto que estamos viendo es a grandes rasgos un panorama general de lo que vamos a revisar en todo el temario. Hasta ahorita, dudas o preguntas, algo que no se haya entendido o algo que les haya despertado la curiosidad. No, profe, todo No, bien. profe, creo Se que todo escucha bien. padre. Está interesante. La idea ahorita que tenemos es complementarlo directamente con lo que ya conocen de bioinstrumentación, con lo que ya vieron, con lo que ya están de Juan Pablo. Y bueno, ya tenemos los equipos, los estamos echando a andar, sobre todo el Biopac es el que más me interesa, porque la intención, como les decía en diciembre pasado, es pues hacer alguna prueba rápida con el Biopac para que en vez de usar una base de datos comercial, podamos nosotros hacer algún criterio interesante. No sé, veremos algo de electromiografía seguramente, algo de electroimpedancia, y a esa señal que tiramos con el Biopac pues es la que vamos a procesar. Bueno, con esto es el panorama general de lo que estamos viendo. Me voy a permitir copiarles aquí en el chat
el enlace, la invitación para que se conecten o para que se puedan unir a la clase. Acuérdense que hay que usar su correo institucional, por favor, para poderse conectar, si no, no los va a dejar. Entonces, bueno, ahí ya lo tienen disponible. Y bueno, comentarles más o menos cómo va a estar la tirada. Miren, en teoría se supone que la normativa que emitió la facultad es que nosotros estemos todo este mes, prácticamente hasta el 8 de febrero, únicamente de manera virtual. Es posible programar con 15 días de anticipación algunas actividades presenciales, pero como ustedes saben, yo siempre he sido partidario de que más vale ser desconfiado que buscar arriesgar algo en algún punto su salud más de lo que sea necesario. Entonces, al menos yo personalmente no voy a pedirles que vayan presencialmente en estos 15 días. Reitero, sí los podrían convocar, pero está complicado. El escrito que nos hicieron llegar es que solamente van a ser casos muy justificados y, y donde evidentemente se marque la necesidad de que vayan. Entonces, a menos de lo que nos platicaron el día viernes, eso va a estar bastante complicado. Entonces, que los convoque, los van a convocar hasta con 15 días de anticipación. Entonces, yo les soy sincero, dudo mucho que vaya a suceder. Después del día 8, pues, que en teoría ya de febrero, que en teoría ya nos vamos a convocar de manera presencial, tenemos una formulita que tendríamos que aplicar, donde va a ser una semana en teoría presencial y 2 virtuales. Yo la propuesta que les haría es que la clase podemos llevarla totalmente virtual y podríamos vernos en algunos puntos, podríamos vernos, por ejemplo, los viernes, que quizás sea lo más complicado, 1 o 2 viernes del mes, aparte para uno de resolvernos dudas y 2 para hacer los experimentos en el Biopac. Podemos escalonarnos y ya esto lo podríamos llevar hasta Semana Santa, las vacaciones de Semana Santa, esperando que ya de regreso no tengamos la evolución de los casos sea la menor posible. Reitero, esta es una idea que les planteo, pero quiero que lo piensen y ya no tenemos necesidad de apresurarnos, podemos empezar a revisar la situación y conforme ustedes se vayan sintiendo cómodos con estar en ambientes, pues ya saben cómo están los salones ahí arriba, ¿no? Un poco más cercanos y 2, que también se vaya dando bien la forma de trabajo de la programación como lo hemos venido haciendo, lo podemos explorar. Si no, pues conforme nos vaya siguiendo, conforme nos vaya tocando la fórmula aplicar, pues nos estaremos viendo en ese punto. Entonces, bueno, dejo esa propuesta a su consideración, pero tenemos todo el tiempo suficiente para poder tomar la mejor decisión para ustedes principalmente, que es lo que me interesa. Entonces, reitero, dejo esa propuesta y dicho esto, pues para empezar despacito y con calma, vamos a entrar con la introducción a esta primera unidad, ¿sí? Antes de que se me olvide otra cosa, vamos a... Déjenme ver si es de la presentación. Vamos a ocupar MATLAB. ¿Qué versión de MATLAB tienen instalada de casualidad? Disculpen. Yo el 21. 21, profe. También 21, creo. Yo tengo el 17. 17. Yo tengo el 20. 20. Bueno, Carlos, ¿será complicado que te pases al 20 o al 21? No, no creo. Ahorita busco la actualización en YouTube. Al rato me acuerdan si no lo subo, en el Classroom, y ya saben, ¿no? Háganse un grupito de WhatsApp o cambien el nombre al de mi instrumentación para ocupar ese. Y si no, me acuerdan por el chat, si no les he puesto en la liga, hay una página que trae todas las versiones de MATLAB, y no baja virus, ya la he trabajado yo varias veces. Entonces, podemos ocupar esa.
¿Por qué les digo de ocupar estas versiones de MATLAB? Bueno, va dos cuestiones rápidas, perdón, antes de comenzar. La primera es porque la versión ya de arriba de las 2019, muchas de las herramientas que vamos a ocupar, y particularmente a la 2021, ya las trae integradas por defecto. Es decir, no hay que programarlas. ¿Sí? La idea de ver el tópico avanzado es que nosotros no somos programadores ni pretendemos ser programadores. Somos ingenieros que hacemos análisis de datos. Y para nosotros el hacer análisis de datos es la actividad principal, no programar los algoritmos desde cero. Hay unas cosas que sí vamos a tener que programar, no les voy a mentir, por ejemplo, las características, algunas, pero hasta donde sea posible, vamos a ocupar lo que ya está hecho. Eso es lo más eficiente. Lo que reitero, que deberíamos hacer es aprender a interpretar lo que estamos viendo, a revisar y entender por qué nos está dando ese resultado, y con eso, entonces, en su momento, quienes les interese, bueno, ya podríamos plantear o revisar o conocer la matemática que está detrás. En algunos casos, empezando desde esta unidad, sí voy a presentarles el fundamento matemático, pero no me voy a meter tanto a detalle porque, reitero, tampoco somos matemáticos, no me interesa. Van a saber por qué están las cosas, pero nos vamos a enfocar más en la aplicación y la aplicación avanzada, es decir, entender qué nos está dando y saber qué técnica pudiera funcionarnos más según un determinado tipo de señal. Entonces, habiendo hecho esta aclaración puntual, vamos a comenzar. Y bueno, hasta ahorita, ustedes, ¿qué han visto de procesamiento de señales y bioseñales? ¿Qué se acuerdan que vieron? Si quieren particularmente de bioseñales, ¿qué vimos? Pues vimos desde cómo crear, bueno, sí, una señal transformada de Fourier, wavelet. Así es. ¿Para qué me sirve Fourier? Fourier No. nos sirve para cambiar una señal en dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿no? Es correcto, así es. ¿Y para qué la uso? O sea, cambio la señal o paso el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, pero ¿para qué me sirve pasarme al dominio de la frecuencia? Pues nosotros podemos... Ay, perdón, ¿a quién interrumpí? Luis, ¿quieres hablar tú? Dale, bro, dale. Tú, sin No, problema. si quieres, dale tú, no te preocupes. Bueno, pues en una señal nos sirve, por ejemplo, para conocer a lo mejor alguna frecuencia que sea de nuestro interés, o si de plano nosotros no conocemos información relevante acerca de una señal, nosotros podemos conocer a través de la transformada de Fourier a lo mejor alguna frecuencia o lo que estemos buscando. Exactamente. Para eso me sirve, básicamente, usar la transformada de Fourier. Wavelet, ¿qué hace? ¿Qué se acuerdan que hace Wavelet? Wavelet lo que hace es separar como en bandas de frecuencia y Exactamente. tiene dos formatos, ¿no? O sea, tenía una parte que era como discreta, Uh-huh. y lo que hace, tiene lo que es el algoritmo de Malad Uh-huh. y separa como si fuera en un árbol, pero en la parte discreta pues sí hacemos el análisis de aproximaciones y detalles, y en el otro nada más hacíamos el análisis como continuo de los detalles Sí. y la separación. Entonces, pues, bueno, básicamente eso es lo que hacía. Exactamente, mejor, básicamente lo que estamos trabajando, tenemos dos formas diferentes de pasar, como están viendo aquí en la figura, en la imagencita, dos formas diferentes de analizar una señal. Bueno, dos algoritmos para obtener el mismo fin. El primer fin que nos interesa es, espérenme, creo que mi gato quiere venir uno de mis gatos quiere venir a saludarlos. Sí, ya vino a quejarse. Ahorita prendo la cámara, Digo porque le dije que se los iba a presentar. Sí, sí nos comentó en laboratorio. Ahorita me interrumpo en lo que bueno, creo que sí la ven. Ahí está.
Esta es una de las dietas viejitas que les dije la mamá. Qué Está bien suave. bonita. Bueno, ya las mando a saludar, ya se vino a quejar de que se despertó. Bueno, dicho esto, y apago la cámara porque no alcancé no me puse la gorra, pero ya el viernes sí me pongo la gorra para poderla tener presente. No se preocupe, profe, todos estamos despeinados. Y en Bueno. pijama. Y en pijama. Es que esta hora, pues, la verdad es por eso, ayer le decía a Iris que mejor que se duerman otra horita más antes de que los ponga a hablar de matemáticas a las 7 de la mañana para que se me duerman, pues como que no. Decía que estas dos herramientas, Fourier y Wavelet, son los algoritmos tradicionales que tenemos para hacer un análisis de frecuencia. Fourier nos permite hacer un análisis inicial, como decía Roberto directamente, para saber cuántas frecuencias hay y saber más o menos qué amplitud potencialmente pudieran tener, ¿sí? Con Fourier tenemos el problema, como ustedes saben, de que el ruido es una propiedad que para nosotros resulta complicado a trabajar, ¿sí? Porque Fourier, recordarán, no es otra cosa más que la descomposición de una señal en una suma de componentes que se obtienen a partir de senos y cosenos, ¿no? ¿Se acuerdan que directamente por ahí esa exponencial compleja la traducíamos en senos y cosenos? Entonces, Fourier no es otra cosa, si lo quieren ver desde el punto de vista de matemático más simple posible, que un algoritmo de descomposición o un algoritmo de proyección de la señal como una suma de senos y cosenos. Entonces, tenemos una base, senos y cosenos, que es fija. Wavelet, por otra parte, también ocupa una base fija. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es lo que hacía el algoritmo de MATLAB, por ejemplo? Ahorita que nos estaba mencionando su compañero. Y si no se los pongo aquí. La definición básica de Fourier. Perdón, de Wavelet. Quiero que observen con detenimiento el APET que están viendo o el GIF que están viendo. Que Era cuando nosotros creábamos la ondoleta madre. Exactamente, así es. Y entonces esta recorría toda la señal que nosotros teníamos cargada. Así Y a través de eso hacía lo que comentaba Luis, ¿no? Nosotros íbamos descomponiendo como tal la señal en diferentes tipos, ¿cómo decirlo? Como en cachitos de señales. Sí, ese cachito ahora quiero que ven en azul, quiero que vean la animación que están viendo, la señal que cambia de color. ¿Qué observan que está pasando? No es que va comparando, profe, si se parece a la señal original. Es una forma de hacer la comparación, estoy de acuerdo contigo. Pero quiero que vean, ahorita si quieren no me contesten, vean lo que hace la animación y después ahorita me pueden decir. Azul, rojo, verde. Podríamos decir que son diferentes tipos de la señal y están recorriendo por toda la señal, ¿no? Original, las ondoletas. Es la misma ondoleta. La ondoleta original es el azul, pero las otras versiones que aparecen en los otros colores, comparado con la ondoleta original, ¿cómo son? Van cambiando su amplitud, ¿no? Exactamente. Se modifican tanto en amplitud, la manera vertical, como ¿En frecuencia? más que frecuencia. La respuesta técnica es frecuencia, lo dijiste bien. Pero se van haciendo más anchas o más estrechas, ¿no? También se comprimen o descomprimen en el eje horizontal, que es el cambio de la frecuencia. Wavelet no es otra cosa más que la multiplicación de la señal por una ondoleta madre que va a ser dilatada o va a ser extendida o comprimida en ambos ejes, en ambos planos horizontal y vertical. Entonces, obtengo la descomposición en frecuencias cuando la ondoleta madre pues va cambiando su amplitud. Y por su amplitud me estoy refiriendo a
qué tanto la estoy extendiendo o comprimiendo en el plano horizontal. Eso es básicamente lo que hace la transformada wavelet. Y la función madre de referencia, pues puede ser un ejemplo, estoy poniendo aquí cualquiera de estas ondoletas o wavelet madre de referencia. ¿Por qué estoy sacando esta colación? Porque una característica que quizá ustedes no se dieron cuenta es que tanto Fourier como wavelet usan una base fija. Fourier es una suma de senos y cosenos. Wavelet es una ondoleta que no cambia, la forma geométrica, perdón, el tipo de ondoleta no cambia durante todo el tiempo de análisis, es fija. Entonces, como esta característica que la base de análisis de la señal es fija, la tengo que considerar como una técnica no adaptiva. No la estoy moviendo en base a las propiedades de la señal diferentes. Si se adapta, bueno, y si no, también algo me va a dar. Cuando tenemos señales razonablemente grandes, por ejemplo, la señal de la corriente eléctrica de conducción federal, u otras de fenómenos industriales que a lo mejor son más interesantes o su amplitud es mucho más sencilla, pues esto funciona relativamente rápido y funciona bien. No les voy a mentir, no habría necesidad de ver otras señales, pero tenemos las señales del cuerpo humano. Y estas señales tienen tres características muy básicas, muy evidentes, ¿no? La primera, son ruidosas, ¿no? Por ahí vieron de las prácticas y algo alcanzaron a ver en el Biopac. Sí, no me acuerdo si se los mostramos. Pero si yo le doy si por alguna razón se mueve el transductor, que es el dispositivo, el aparato que convierte la señal del cuerpo humano en una señal eléctrica, se me va a meter ruido. Las amplitudes de la señal de una señal, por ejemplo, del corazón, son bajas, son milivolts. Es muy fácil y es altamente probable que se me contamine. Entonces, una señal típica que trabajamos nosotros como biomédicos es ruidosa. O si lo quieren ver ya matemáticamente bien definido y conceptualmente definido, se dice que tiene una baja relación señal-ruido. Otra característica que tienen estas señales es que las frecuencias que tienen, los valores, son muy pegados entre sí. ¿Sí? Nada más por ponerles un ejemplo, la señal del corazón, si le sacamos el espectro de Fourier, pueden tener una frecuencia que va desde los 0.4 y otra que tenga 0.6. O sea, están muy pegadas y no todos los algoritmos, particularmente Fourier, son capaces de detectarlos. Y bueno, el cuerpo humano, por naturaleza y por su definición, es un sistema altamente no lineal y por lo tanto va a generar señales no lineales y también es un sistema no estacionario. Cambia con el tiempo. Yo les pondría el ejemplo. ¿Sí? Todos y cada uno de nosotros, al momento de que nos estamos despertando, pues podemos tener agua, algunos, habiendo tomado la misma cantidad de agua, el día previo, podemos despertarnos, sintiendo sintiendo sed y tomando agua, o bien algunos otros van a decir, no, van a decir chido, no tengo sed. Entonces, cambia, tenemos la misma condición inicial. Esto implica, con esto que estoy sacando la mención, esto implica que tenemos una serie de señales que tienen características muy especiales y que para obtener el mejor resultado posible requerimos analizar con algún conjunto de algoritmos que ya viene más específico para este tipo de señales. Esta es la principal motivación de estudiar los algoritmos que les presenté al inicio. Usualmente, como estos algoritmos tradicionales no son los más apropiados, entonces necesitamos pasarnos a un tercer dominio, que es la descomposición tiempo-frecuencia, que vieron algo con la wavelet, pero podemos ver o podemos darle una vuelta a la tuerca. Entonces, bueno, habíamos visto aquí el ejemplo de lo que es la transformada wavelet. Y para hablar de una primera representación tiempo-frecuencia de
de estos algoritmos, podemos hacer una comparativa, ¿sí? No sé si escucharon con Juan Pablo y vieron la transformada corta de Fourier. ¿Sí la vieron o no la vieron? No se las mencionó. Ah, ¿cuál, profe? La transformada corta de Fourier. Ah, ¿No se creo las que- mencionó? no, creo que no. Sí, Sí, la creo que transformada te la rápida, ¿no? programamos. Sí la Fue una, programaron, ¿no? sí, Sí, fue una que programamos ahí de rápido. sí, es la transformada rápida, ¿no? Así le llama el doctor Mezquita. No, es otra. ¿Es otra? Es la transformada rápida, es el algoritmo base. No, no hay problema, lo revisamos, lo aprovecho, bueno, lo agrego para ver un ejemplo el viernes. Lo que hace la transformada corta de Fourier no es otra cosa que tomar la señal y dividirla en pedacitos pequeños, un pedacito de tamaño variable. Se llama ventanear la señal. Y a cada ventanita le voy a calcular la transformada de Fourier. Al final me va a dar, hagan de cuenta que lo que están viendo aquí es como si estuvieran viendo aquí. Toman este pedacito, bueno, déjenme agarrar el lápiz aquí en la mano. De su señal original toman un pedacito de ventana o un pedacito y le sacan la transformada de Fourier y les va a dar este pedacito. Después recorren la ventana y les estaría dando todas las demás frecuencias que estuvieran presentes si aparecen momentáneamente. La idea de hacer esta ventanita no es otra cosa más que intentar capturar los cambios de la señal, los transitorios que pudiera tener la señal de manera rápida. Ahora, esto, bueno, capturar esta parte, perdón. Pero el problema que tenemos con esta técnica es que, para poder capturar, si tenemos transistorios que ocurrieron en un instante de tiempo muy corto, tendríamos que tener una ventana muy chiquita. Déjame ver aquí si podemos ver aquí rápido, tener que sea una idea. Normalmente Juan Pablo sí lo alcanza a ver, pero seguro se complicó un poco más. Short time Fourier transform. Voy a buscar una imagen aquí rápido para intentar ejemplificar lo que les... sí, aquí está. Esta va a ser buena. Uy, aquí está. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bueno, déjenme copiar aquí rápido la imagen. Mejor la pongo sobre el PowerPoint. Quizá va a ser más interesante. Voy a generar una nueva diapositiva. A ver. Aquí vieron, bueno, aquí ven que esta señal se llama X, bueno, la vamos a representar X de N. ¿Qué le observan a la señal? ¿Es no estacionaria? Sí, ¿por qué? Porque parece que va cambiando su frecuencia conforme pasa el tiempo. Exactamente. No parece, va cambiando la frecuencia conforme pasa el tiempo. Iniciamos con una frecuencia lenta. ¿Por qué lenta? Es porque veo la observación, la oscilación, y conforme avanza, la oscilación se va haciendo más rápida. No alcanzo a distinguir o la señal sube y baja más rápido, por así decirlo. Entonces, con esto tenemos una señal, reitero, como las que podría generarnos el cuerpo humano. La idea, como les decía aquí, es tomar una herramienta de segmentación, bueno, tomar un pedacito de la señal, que técnicamente eso se conoce como segmentar. Hagan de cuenta, bueno, eso ya lo vieron con la doctora Aurora, pues es tomar un pedacito de la señal o una ventana de análisis
Y a esta ventana, que sería este pedacito que están viendo aquí en color rojo, le vamos a aplicar la transformada Fourier. Y esta ventana nos va a dar un espectro. La suma de, bueno, nos va a dar un espectro que dura, o que tiene una cierta duración de tiempo. Entonces, esta suma nos va a dar, o nos va a permitir, si la ventana es el tamaño de lo suficiente, no me hagan caso. Este análisis, si nosotros tenemos el ancho de la ventana apropiado, nos va a permitir conocer directamente o nos va a permitir tener una buena resolución. O sea, voy a poder capturar las frecuencias transitorias que hayan sucedido en ese momento. Si me paso de rosca y pongo un ancho de ventana no tan apropiado, o sea, o lo hago muy grande o muy chiquito, pues saben que Fourier tiene un problema con la resolución. Entre menos datos tiene Fourier, pues la resolución de la frecuencia, la representación del espectro no es tan buena. Entonces, por eso se dice que la resolución de la transformada corta depende del ancho de la ventana de análisis, ¿sí? ¿Qué tipo de frecuencia podemos detectar con esto? Pues local. Lo que esté presente, la que esté presente en el ancho, es la que va a suceder. Si busco una más y no está ahí presente, pues no la voy a poder ver. Por eso se dice que la resolución es local. Pregunto, ¿es adaptiva la técnica? Y yo les respondería, no, no es adaptiva. A pesar de que estamos ventaneando la señal, ese fenómeno de tomar segmentos se llama ventanear, seguimos ocupando la herramienta base, que es la transformada de Fourier. Y Fourier no es otra cosa más que la representación de la señal en senos y cosenos. Entonces, no es adaptiva. Ahora, ¿puedo analizar señales no estacionarias? La respuesta es sí, sí puedo. Puedo analizarlas. Y lo haría de una manera rápida. Tomo un pedacito del centro. Entonces, estas son las características principales que tiene esta primera técnica tiempo-frecuencia que estamos viendo ahorita, que es la transformada corta de Fourier. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? ¿Algo que no se haya entendido? No, No, profe, profe, todo bien. todo bien. Bueno, perfecto. Continuamos entonces. Ahora, en el caso de la transformada Wavelet o TW, ¿sí? La resolución, ¿de qué va a depender? Bueno, la tabla dice obviamente depende del número de descomposiciones, pero ¿qué hace cada descomposición? ¿Qué implica físicamente cada descomposición? Que dividimos la señal en dos partes, ¿no? Sí, el algoritmo de Fourier dice, de Wavelet dice que yo estoy trabajando con con dos niveles o con dos descomposiciones, aproximaciones y detalles, ¿no? ¿Sí se acuerdan de ese nombrecillo? Sí, profe. Sí, Entonces, pero, ¿se acuerdan qué trabajaba el algoritmo de Malat? Al final, Ay, creo que no recuerdo. no se apuren. Afortunadamente estamos con conexión a internet rápido. No, está más. profe, ¿no era de que una aproximación anterior solo se puede dividir en aproximación y detalle nuevo? Sí, Y luego que se así. me cuentan los detalles. Sí, exactamente. Eso, bueno, ahorita lo que nos están diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Es básica, es la idea, es esa idea. Así trabaja Fourier, perdón, así trabaja la transformada Wavelet discreta. Hay otra vertiente, ustedes lo saben, que es la transformada Wavelet por paquetes. Efectivamente, yo descompongo la señal en mi nivel original y después obtengo aproximaciones y detalles. Las aproximaciones contienen la información de la señal en alta frecuencia o baja frecuencia. ¿Qué se acuerdan que es?
A ver si este esquema los hace que se acuerden más rápido o menos rápido. Sí, la pregunta es, yo descompongo en aproximaciones y detalles. ¿Quién se queda o qué descomposición? No, qué coeficientes, ya sea aproximaciones o detalles, contienen la información de alta y de baja frecuencia que se obtiene al momento de aplicar el algoritmo de Malata. Sí, exactamente. A lo que quiero llegar es, conforme yo estoy yendo o conforme yo me estoy bajando en la cantidad de descomposiciones, estarán de acuerdo que el ancho que obtengo con los detalles y con las aproximaciones se empieza a reducir, ¿verdad? Se empieza a cerrar y podría obtener, al cerrarse, al hacerse más estrecho, podría decir que si me bajo el suficiente número de descomposiciones, pues puedo tener un ancho que tenga 2 Hz o 3 Hz o 1 Hz. ¿Sí? ¿Sí me sigue la idea? Sí, de Sí, acuerdo. profe. Por eso se dice que la resolución, es decir, la capacidad de detectar una frecuencia muy chiquita, va de una frecuencia muy chiquita, y subrayo la palabra una, va a depender del número de descomposiciones que yo haga. Ahora, esto va a provocar que ahora para detectar las frecuencias voy a detectarlas a un nivel de región, ¿sí? ¿Por qué de región? Porque voy a detectar las frecuencias que estén presentes en ese ancho de banda, en esa descomposición. Si quiero detectar una que esté fuera de ese ancho de banda, pues obviamente no la voy a poder hacer. Entonces, por eso dice que es regional. ¿Es adaptiva? En teoría, tampoco, porque no estoy cambiando la ondoleta madre durante toda la herramienta de análisis. Hay algunos autores que dicen que la transformada Packet sí lo hace, pero yo me quedo con el lado, o con el lado de los autores que dicen que Weeblet, así como está, no es adaptiva. Y la pregunta, ¿puedo analizar señales no estacionarias? La respuesta es también, ¿sí? El nivel de descomposición, si cae dentro de la frecuencia que fue en el momento transitorio, pues lo va a generar. Entonces, esto que estamos viendo básicamente es un breve repaso de todo lo que ustedes conocen de procesamiento de señales y bioseñales hasta este momento. Y todo lo que estamos hablando es para concluir estos puntos. La primera es que los algoritmos tradicionales, Fourier sobre todo, no es capaz de procesar una señal no lineal. O si lo hace, nos da resultados quizá un poco degradados en su calidad. Primer punto. Siguiente punto. Si yo quiero detectar las frecuencias de manera global, me va a costar mucho trabajo. ¿Sí? La capacidad que tengo de hacer análisis es un análisis limitado. Transformada corta de Fourier, solamente voy a poder detectar las frecuencias que estén presentes en la ventana. Y Weeblet, en su primera versión, entiéndase la discreta, solamente las voy a poder recuperar o voy a poder ver las frecuencias que estén contenidas en la descomposición. El ruido sigue siendo un problema. No hemos agregado alguna mejora para poder lidiar de mejor manera con el ruido. Y sobre todo, cuando a mí me interesa descomponer la señal en sus componentes fundamentales, sigue siendo un problema. Es una tarea difícil. No imposible, pero difícil. Todas estas razones me permitieron, y con esto quiero concluir el día de hoy, indicar la necesidad de estudiar nuevas técnicas. Y un ejemplo de estas técnicas, o qué es lo que yo buscaría tener en estas nuevas técnicas, primer punto, es que tenga una relación tiempo-frecuencia alta. Es decir, que sea yo capaz de detectar de manera global, si es posible,
todas las frecuencias que quiera o que tenga presente la señal y que sean las componentes fundamentales. ¿Sí? También quisiera que me diera resultados claros, es decir, que no estuviera el espectro medio dudoso como lo pudieron recordar de sus clases con Juan Pablo. No tener términos cross-term o frecuencias espurias, que me genere el algoritmo por su naturaleza, que tenga una herramienta, que tenga un adecuado sustento matemático, es decir, que la idea detrás de esté fundamentada, bien fundamentada en pocas palabras. Otro punto que le quisiera pedir es que tenga una carga computacional moderada, es decir, que no se tarde mucho en darme resultados. Hay algunas técnicas, no sé si vieron, por ejemplo, Music, tarda un montonal de resultados. Sí, profe. Entonces, Y tiene una alta carga computacional, ¿no? exactamente. Y de hecho, perdón. Adelante. Y de hecho, sobre Wavelet también había mencionado lo de los niveles, ¿no? Que ya después de un nivel 6, no era recomendable. Así es. Tenemos ese problema que si nos pasa de rosca, pues vamos a generar un problema. Cuando lleguemos a la Cyclone Squeezing, lo revisamos ahí. Pero efectivamente sí. Entonces, reitero, que tenga una carga computacional moderada, si es posible, y que pueda trabajar con señales muy ruidosas. Y por encima de todas estas cosas que le estamos pidiendo, es que se pueda adaptar, es decir, que cambie el método de análisis o no, que cambie la unidad de análisis básica y se adapte a la señal que estamos trabajando en particular, ¿sí? Todo esto es nuestra cartita Santa Claus que quisiéramos que tuviera las técnicas. No todas las técnicas que vamos a ver cumplen con todo al mismo tiempo, pero sí son una mejora comparado con lo que ya conocemos. Y nada más para cerrar o dejarles el gusanito, la inquietud. Yo aquí les presento en pantalla del lado izquierdo la temperatura anual, el cambio de la temperatura anual desde el año 1850, poquito antes de 1850, hasta 2008, 2009. Entonces se fijan y se dan cuenta, la gráfica se divide en dos partes. Una donde está razonablemente estable, hay variaciones cortas, pequeñas, pero tendiendo a mantener una temperatura estable. Y después de 1950 se observa claramente que hay un cambio en la temperatura. Bueno, no somos ambientalistas y no pretendo hacerlo. A mí lo que me interesa es, esta señal así como está, no nos dice mucho. Nos dice que cambió la temperatura, pero más que eso no. Pero lo que me interesa es cómo pasar de aquí a pasar a la imagen que tengo a la derecha. Por ahí dice, fijan, dicen C1, C2, C3, C4 y R. Estas son las componentes de la señal. Y a lo mejor esto a mí, cada componente, me puede decir algo más interesante que la señal como un todo. Esto es lo que yo quiero aprender a hacer. Y eso es lo que nos motiva y nos va a permitir revisar la siguiente sesión. Y una solución a este problema, o una primera técnica que nos va a permitir hacer eso, es lo que les decía, la transformada Hilbert-Quank. Pero esto es motivo de análisis del siguiente viernes. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido hasta ahorita? No, profe. No, Todo porque bien. Bueno, muy bien. Esto lo continuamos platicando el día viernes. Por el momento, los dejo para que se terminen de despertar y se echen un cafecito antes de su siguiente clase. Como les decía antes de finalizar rápidamente, yo prefiero que sea una hora más. Entonces, hasta donde nos sea posible y que estemos de manera virtual, empezamos a las 8. Ya cuando nos toque estar presencialmente, bueno, ya veremos si bueno, ya nos tendremos que ver a las 7, pero igual y vemos si podemos recorrer un poquito después el inicio de la clase para que no me lleguen tan temprano o tan desmañanados. Pero en su momento lo platicamos. Por el momento, muchas gracias por haberse conectado. Por aquí tenía un... perdón, Iris, adelante. A ver.
Adelante, a ver. Ajá. ¿A qué hora? ¿Con cuál le choca? Bioelectrónica. Ok, sí. Sí, no hay problema. Espérame, nomás espérame. Presencial, nomás déjenme checar. Dame un segundo. Nada más. No, creo que no hay problema. Era de 7 a 9, ¿verdad? O... Sí, sí, no hay problema. 9. Sí, si quieren que sea el jueves, no hay problema. Cuando me toque bajar, cuando sea presencial, igual yo acabo 8:30 porque me tengo que bajar a dar otra clase, pero sí, no hay problema. Yo me puedo recorrer el jueves a la misma hora. Por mí no hay problema. Muchas gracias, profe. Ay, profe, muchas gracias. Gracias, No, doctor. no tiene nada que Gracias, agradecer. profe. Nada más avísele a Vanessa, ¿no? ¿O Sí, quieren profe, que diga el claro. oficio? Sí, sí, tenemos que mandar una carta a coordinación en la cual estamos solicitando el cambio de horario nada más. Entonces, y tienen que firmar, sí, tenemos que firmar todos, tanto ustedes como yo. Entonces, sí, déjenme buscar, creo que debo tener por ahí un machote guardado, pero lo tengo que buscar en el correo para ver si lo encuentro. Si no lo encuentro, les mando mensaje al grupo, ya les digo que no lo encontré, pero básicamente es nada más que digan que solicitamos, va dirigido a Secretaría Académica, a la maestra Carmen Sosa, donde solicitamos el cambio de horario porque nos conviene, por convenir hacia nuestros intereses y ya ponemos el día. Por favor, Iris, y ya, ahora sí que pongan la lista de todos y todos firmamos. Y de mi parte no hay problema, cuenten con ello. Muchas gracias, profe. Por Bueno. cierto, ya le cambié el nombre al grupo. ¿Hay alguien que falte de estar en el de bioinstrumentación del semestre pasado? Yo. Yo también. Para compartírselos por el grupo de nosotros. ¿Está bien? Sí, por favor, estará súper bien. Gracias. Bye. Muy bien. Ya Muchas está. gracias. Perfecto. Muchas gracias a usted, profe. No, gracias. Al contrario, es a ti, Roberto. Reitero mis saludos para todos afectuosos y pues entonces nos saludamos este jueves a las 8 de la mañana, perdón. Sin más, muchas gracias por haberse conectado y seguimos al pendiente. Lo que necesiten, pues ya saben que me pueden escribir. Cualquier cosa, seguimos por acá. Tengan bonito día todos. Gracias, doctor. Buen inicio de Cuídense, semestre. Gracias, doctor. Buen Hasta día. el jueves. Buen inicio de semestre. Hasta el jueves, cuídense. Profe, ¿Sí? bueno, rápido. Es que yo la optativa número 2, que es en la que aparece esta materia, Sí, la metí con neurobótica. sí. Y pues quiero meter la optativa 7, o sea, que esta clase me cuente para la optativa 7. ¿Sabe cómo le puedo hacer? ¿O tengo que firmar algo? ¿O tengo que hacer una carta? No, no la diste de alta, ¿verdad? No, no le he dado de alta porque pues no aparece este grupo. No, hay que hacer una solicitud de alta manual, Carlos. Acuérdame, por favor, de buscarte el formato el jueves, ¿no? Ok, va. Sí, hay un formato que ya tiene Secretaría Académica, igual para que lo tenga de referencia, que es el alta manual del alumno, que ahora sí que tú lo llenas y yo te lo firmo, donde solicitas el cupo. Entonces, hacemos eso, para que te lo den de alta de manera manual. Ok, perfecto, profe. ¿Le recuerdo el jueves entonces? Por favor, si eres tan gentil, que lo que abren el sistema para que les dejen hacer las modificaciones allá arriba. Perfectísimo. Muchas gracias, profe. No tiene nada que decir, Carlos. Bonito día. Hasta luego. Cuídense, bonito día. Hasta luego.